Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Vida en Fe con Jesús. Quien les habla, Felipe Convers, fiel creyente, fiel servidor de la palabra de nuestro único y Dios soberano, Rey, Creador, Mediador y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días veníamos viendo el tema de, hoy ya nos queda el último tema de este ABCDE, y es esperanza. En esperanza tenemos en el libro de Juan 6, versículo 63, nos dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Esta carne para nada aprovecha, porque nosotros ya no vivimos bajo la ley. Ya nosotros hoy en día conocemos, creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos la salvación por medio de su nombre, por medio de creer en ese gran Dios soberano que está en lo alto del cielo, que sigue obrando por medio de su Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu tenga vida, lo podemos ver claramente en Juan capítulo 3, versos 3, 5 y 6. Entonces vamos a ver, busquemos entonces Juan capítulo 3, versos 3, 5 y 6. Entonces vemos en el versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 5 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el sexto nos dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué podemos ver aquí en esta palabra? Vemos dos palabras muy importantes que nos hace entender un poco más de nacer nuevamente de espíritu. Pero ¿qué vamos a poder obtener nosotros al nacer nuevamente de espíritu? En el verso 3 nos dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos, ¿qué? Ver el reino de Dios. En el 5 tenemos: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros no nacemos de agua y no nacemos del espíritu, porque el espíritu es el único que da vida, como lo vemos ahí en 6:63, no solo no vamos a ver el reino de Dios, sino que no vamos a entrar al reino de Dios. Por eso muy claro lo dice el verso 6: el que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido de espíritu, espíritu es. Porque las palabras que habla nuestro Señor Jesucristo es espíritu y son vida. Cuando nosotros recibimos esa misericordia, esa gracia, ese nacer nuevamente en el Espíritu, podemos no solamente ver, sino también entrar a su reino. Pero para poder ver y para poder entrar, tenemos que abrir nuestro corazón, abrir ese corazón al Espíritu Santo para que Él more dentro de nuestro templo, para que asimismo podamos guardar sus mandatos, guardarnos en obediencia y ser humilde, ser servidor de aquellos que también no conocen de la palabra y de los que aún ya conocen pero necesitan ser fortalecidos. Tenemos también en Romanos 15:13, Romanos 15:13, por acá está, Romanos 15:13.
15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver aquí en este verso? Podemos entender que Dios es un Dios de esperanza, es un Dios que nos llena de gozo, es un Dios que nos da paz. Pero para poder tener ese gozo, para poder tener esa paz, para que sea ese Dios que nos da esa esperanza, debemos creer en su nombre, debemos creer que su Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros, está tomando el control absoluto de nuestro vivir, de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para que asimismo nosotros tengamos esa abundancia de esperanza en el poder del Espíritu Santo. Ya vemos que si nosotros somos nacidos de espíritu, de agua, podemos ver, entrar por medio de ese Dios que nos da esperanza, nos da gozo, nos da paz, creyendo en su nombre, nos da abundancia de esa esperanza, pero esa esperanza viene con el poder de nuestro Señor Jesucristo en su Espíritu Santo. También podemos ver en el Antiguo Testamento, en Jeremías 29, verso 11. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí nos está diciendo el verso que Dios conoce todo lo que hay en nosotros. Él escudriña cada parte y cada interior, no solamente de nuestro corazón, sino también de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, de nuestro actuar. Por eso nosotros no podemos ocultarle absolutamente nada a Él. Él, conociendo los pensamientos que hay en nosotros, sabemos que esos pensamientos tienen que ser pensamientos de paz, de nada de que sea de malos pensamientos, para darnos para que nos dé ese esperar de esa esperanza, de que podamos ver y contemplar las maravillas, las promesas que Él tiene para nosotros por medio de su palabra. Porque si nosotros tenemos un pensamiento, una mente completamente apartada de nuestro Señor Jesucristo, que no ponemos nuestra fe en Él, no ponemos nuestra esperanza en Él, sino que ponemos nuestros pensamientos y nuestra esperanza en muchas otras cosas que no son ni que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues esas esperanzas no van a ser cumplidas, esas promesas no se van a cumplir porque no vienen directamente de Él, sino que las ponemos son en cosas de este mundo. Por eso es como dice el verso Juan 3:6, lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es. Entonces no pongamos nuestra mente en cosas de hombre, en cosas de aquí del mundo. Pongamos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro actuar en las cosas del reino de Dios. En Proverbios 13:12, Proverbios 13:12, Proverbios 13:12 nos dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora, porque muchas veces las personas pierden la esperanza. ¿Pero por qué pierden esa esperanza? Porque pierden la fe, porque se dejan llevar por los afanes del mundo, porque simplemente dejan esa esperanza y ese sentir en nuestro Señor Jesucristo y ponen su mirada en cosas innecesarias de este mundo. Entonces, cuando esa esperanza se va completamente,
y ponemos nuestra mirada en otras cosas, esa esperanza se decae, esa esperanza se desmorona. Por eso ahí mismo lo dice en el 12, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Nosotros tenemos que ser esos árboles plantados en aguas de reposo para que nuestras raíces sean fuertes, puedan dar esos frutos, para que esa esperanza que nosotros tenemos en esos frutos también den más fruto y proclamen más esta palabra, pero por medio del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo hable por medio de nuestra boca, ponga las palabras adecuadas, pero que vengan desde la palabra y que sean procedentes de lo alto del cielo. No nos llenemos directamente con palabras de nosotros, con palabras para gloriarnos a nosotros. Nosotros no necesitamos gloriar, nosotros tenemos que darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10:23, Hebreos 10:23, Hebreos 10:23, tenemos: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay que mantenernos fieles, hay que mantenerlos inquebrantables, hay que esta fe constantemente estar en oración, pidiendo de lo alto del cielo que vengan esas misericordias, que vengan ese resplandor de luz a nuestra vida, para que nuestra fe, a pesar de las dificultades, a pesar de los quebrantos, de las grandes pruebas y las aflicciones que tenemos, nuestra fe no decaiga y mantengámonos firmes. ¿En qué? En la profesión de nuestra fe. Lo mismo lo sigo diciendo, en que la esperanza no se pierda, en que la esperanza siempre esté puesta en ¿quién? En aquel que también ha sido fiel a nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque Él también es fiel a nosotros y nosotros debemos serle fiel a su palabra, fiel a esa esperanza, fiel a ese rescate, fiel a esa salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios 10:28, volvemos nuevamente a Proverbios 10:28. Proverbios 10:28. Dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Más claro no puede ser. Nosotros, los que tenemos esa esperanza como justos, como fieles a su palabra por medio de su nombre, para que su Espíritu Santo muestre y justifique la obra de nuestro Señor Jesucristo, va a ser en alegría, va a ser en gozo, va a ser en paz, va a ser en permanencia, va a ser en fidelidad, va a ser en que sus promesas se van a cumplir. Pero las esperanzas de aquellos que no creen en su palabra, que no creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que simplemente ponen su mirada en cosas de este mundo y no en las del reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con esas personas? Pues esa esperanza va a perecer. Esa esperanza no va a seguir, esa esperanza se va a ir, porque ellos tienen su mirada y su corazón puesta en cosas de la carne, no en el Espíritu. En Romanos 5:3-4, Romanos 5:3-4 tenemos, Romanos 5 del 3 al 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué vemos? ¿Qué mensaje tan hermoso nos muestra aquí estos pasajes? No solo es poner nuestra mirada y nuestro enfoque en el reino de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es ser firmes, ser fieles, permanecer en su palabra para que esas promesas sean cumplidas, porque nosotros tenemos es que gloriarnos,
Nosotros tenemos que alegrarnos por nuestras tribulaciones, por nuestras pruebas, porque estamos siendo probados como el oro, estamos siendo probados en corazón, en espíritu, para que realmente continuemos permaneciendo en su palabra y cuando Él venga estemos aún siendo fieles, siendo obedientes a su palabra, porque con estas tribulaciones, con estas aflicciones, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a obtener paciencia. ¿Y de la paciencia qué vamos a obtener? De la paciencia nos va a producir esa esperanza que viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, y nos va a llevar con Él. Esa es la esperanza que tenemos que tener, cumplir, guardar sus promesas, guardar sus mandatos. En Job 11:18 podemos encontrar Job, Antiguo Testamento, Job, a estantecitos de Salmos, Job 11:18. Job 11:18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Qué hermoso, nos dice. Tengan confianza porque hay esperanza. Cuando nosotros estamos confiados en que no hay nada que nos quite esa alegría, nos quite ese gozo, nos quite esa fe, esa esperanza de que nuestro Señor Jesucristo nos oye, nos escucha, nos guía, nos muestra su verdad, vamos a estar bien, vamos a estar seguros, vamos a estar confiados en caminar de su mano. Debemos creer en su palabra, debemos creer en lo que está escrito aquí, se cumple verdaderamente. Pero si nosotros tenemos esa confianza y nos da esa confianza, esta esperanza, miraremos a nuestro alrededor, a pesar de que nosotros estemos aquí en este valle de sombra, de muerte, de enfermedad, de pestes, de tantas cosas, porque nosotros prácticamente vivimos en un valle de sombras, estaremos bien, estaremos seguros, estaremos durmiendo tranquilos, nos levantaremos tranquilos sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo nos da una oportunidad más de abrir nuestros ojos, de buscarlo, de serle fiel, de guardar sus mandatos, de permanecer fieles a su palabra y esperar de que esa esperanza continúe no solamente llenando nuestros corazones, sino también, asimismo, dando los frutos que necesitamos. Por eso vuelvo y reitero este pasaje en Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan hermoso dar a conocer la palabra, es tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos permita caminar de su palabra y ver qué tanto amor tiene nuestro Dios por nosotros, que nos dio ese rescate, y nosotros lo que simplemente podemos hacer es, y lo que debemos hacer es abrir nuestros corazones, arrepentirnos de nuestros pecados, porque en Juan 15:7, se me vino ese pasaje a la cabeza, Juan 15:17, lo podemos ver aquí, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os hará hecho. Si nosotros guardamos sus mandatos, sus palabras en nuestro corazón y la ponemos en práctica para ser fiel a su palabra, todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os será cumplido. Él nos escuchará de lo alto del cielo. También debemos darnos cuenta que en Juan 14:15 nos reitera ahí mismo, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dense cuenta, hay que amar tanto a Dios, hay que amar tanto a nuestro Señor Jesucristo, que para poder demostrarle ese amor hay que guardar sus mandatos, hay que guardar su palabra, guardarnos solamente para Él. En Juan 6:63 nos está reiterando lo mismo, porque sus palabras son vida eterna. Esas palabras que Él nos muestra, que es su espíritu,
nos da vida eterna para nosotros, vuelvo y lo reitero, ver y poder entrar a su reino, guardar sus promesas, para tener esa esperanza de que Él volverá y nos llevará a la salvación, a morar en su reino, a estar con Él. En Juan 1:14 Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa deidad, ese gran Dios verdadero que nos ama tanto, que dio a su Hijo, ese verbo se hizo carne, ese verbo caminó con nosotros, ese verbo nos mostró que podemos vivir creyendo en su nombre, creyendo en la voluntad de Dios, aceptando la condición de nosotros los pecadores, esperando que Él nos rescate de la vida vana en la que nosotros andamos. Ya cuando nosotros aceptamos esta condición de pecador, ya cuando nosotros aceptamos y creemos que nuestro Señor Jesucristo es la salvación, veremos la gloria, podemos entrar a ese reino. Debemos nacer de nuevo, debemos nacer de espíritu, no de carne. Dejemos atrás esa vida de pecado, dejemos atrás esa vida, ya no nos condena esa vida, ya ese pecado no nos juzga. Nosotros debemos poner nuestro enfoque, nuestra mirada es en la palabra, en la salvación. Amigos y amigas, esto es un caminar hermoso. Esta esperanza debemos tenerla es en el único Dios verdadero, en el Dios viviente, en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac, de todos los profetas, de todos los hijos que fueron de ellos y siguen siendo, porque sus palabras se cumplen, sus palabras han sido cumplidas, se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Por eso yo les recuerdo, amigos y amigas, no dejemos cabida al odio, no dejemos cabida a las acechanzas del demonio, no dejemos cabida a malos pensamientos, mantengámonos siempre ahí, aferrados a la mano de nuestro Señor Jesucristo, y verán que su caminar, su esperanza, el amor, la decisión, el camino que ustedes tomen y la esperanza que nos llega a nosotros es su palabra, creer en su nombre. Amigos y amigas, yo les quiero desear a ustedes un muy feliz fin de semana. Espero que hayan descansado, espero que hayan disfrutado de compartir aún más esta palabra a muchos. Y yo los invito muy cordialmente que vean las prédicas, las enseñanzas de la Iglesia Filadelfia Piedras Vivas. Son enseñanzas que nos llenan, que nos redarguyen, que nos enseñan a conocer más este caminar, este amor, esta esperanza, esta decisión, este caminar, el ver y quitarnos este velo de nuestros ojos y darnos cuenta que hay una vida más allá de la que nosotros tenemos. Vivimos en un mundo lleno de dificultades, vivimos en un mundo lleno de aflicciones, pero recuerden que Dios venció al mundo, y si Él lo venció, nosotros también lo vencemos, porque tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor mora dentro de nosotros, pero siempre y cuando guardemos sus mandatos. Amémoslo como Él nos lo pide. Amemos nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y pongamos a nuestro Señor, amémoslo con mente, con corazón, con espíritu, con todas nuestras fuerzas a Él, porque sobre cualquier cosa que nosotros tenemos está la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y amigas, yo les quiero desear un feliz semana, un inicio de semana espléndido, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea guiándolos a ustedes a la verdad, al caminar, a la esperanza, a la firmeza y a guardarnos siempre y solo para nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y espero que esto haya sido de gran nutrición espiritual. Y continuaremos aún más, porque hay muchos temas más, hay muchos temas que nos van a servir para seguir fortaleciendo, para conocer y abrir nuestros ojos a la única verdad, a la vida eterna, a la esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Gracias amigos, feliz noche.